Buenas tardes, ¿cómo están? Jesús es bueno, amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a alabarle juntos. Cuando oscurece, el miedo crece, escucharé su voz. Si mi esperanza y fe se acaban, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En cada etapa tú me recuerdas tus promesas a mí. No hay quien detenga lo que tú empiezas hasta que llegue al fin. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En ti no me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando, resonando. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En mi corazón. Dar un aplauso fuerte a Jesús, lo único que se merece toda la honra y la gloria, amén. Y te invito a que levantes tus manos y le digas: gracias, Señor, gracias, Padre, por esta mañana, Señor, por esta tarde, Señor. Gracias porque estamos aquí, Señor, para adorarte. Amén. Libremente, Señor. Gracias, Señor, porque sos bueno, Padre. Gracias. Amén. Él es bueno, ¿verdad? ¿Cuántos saben que Él es bueno? Amén. A ver, que se escuche ese amén fuerte. ¿Cuántos saben que Él es bueno? Amén. Él es bueno, Él es grande. Podemos escuchar su voz por medio de su palabra. Yo quiero que des una sonrisa ahí donde tú estás, ahí en tu lugar. Ahí los niños, yo veía a los niños que se veían: tu amor me cautivó. Ese es el gozo del Señor. El gozo del Señor es nuestra ¿qué? Nuestra fuerza. Dile: Señor, yo te invito a que le demos un fuerte aplauso al Señor en esta tarde, pero fuerte. Dile: Señor, tú eres digno de alabanza y de adoración, Señor. Gracias, Padre. Y canta con nosotros.
el Señor Dios fuerte. Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. A ver, semillosos aquí. Con alegría. Las puertas hoy al Rey de Reyes y Señor, al Dios de salvación, al Dios de salvación. Vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder. ¿Para qué? Para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Vamos a cantar fuerte, dile. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Díselo. ¿Y quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Una vez más, dile. ¿Y quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Una vez más, dile. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor? Vamos todos juntos, fuerte, dile. Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. A ver, aquí con alegría. Eso. Gracias, Señor. Den un fuerte aplauso a Jesucristo que está en este lugar. Al Cordero, al Rey de Reyes y Señor de Señores que está en este lugar. Señor, llénanos de gozo, llénanos de alegría, Señor. Bueno eres, grande eres, Señor. Y recibe adoración, Señor. Gracias por estar aquí, Señor. Cierra tus ojos y vamos a adorar al Señor. Muy íntimo para Él. Dile, Señor, aquí está mi corazón, mi vida, mi ser, que te adora y te exalta, Señor. Me has quebrantado una y otra vez. Me siento olvidado, como si no me ves. Y cuando te hablo, lo único que puedo hacer es esperar.
ha sostenido, me ha sostenido. Una y otra vez, dile. Una y otra vez, creer que conmigo sigue siendo fiel, dile. Sigue siendo fiel, es por tu palabra que no me rendiré, yo confiaré. Estar contigo, no hay otro lugar, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Puedes levantar tus manos y agradecerle al Señor y dile: mi alma restauras, eso, Señor. Una y otra vez tu amor me rodeas, siempre tú eres fiel. Y cuando te hablo, escuchas mi clamor, en ti puedo confiar. Me has sostenido una y otra vez, dile. Una y otra vez, creer que conmigo sigue siendo fiel, es por tu palabra que no me rendiré, yo confiaré. Estar contigo, no hay otro lugar, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Levanta tus manos y dile: estar contigo. Estar contigo, no hay otro lugar, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Señor, aunque estemos pasando por cosas, Señor, tú estás con nosotros. Dile: tú estás en medio de todo. Señor, gracias porque eres fiel y eres digno de adoración. Levanta tus manos y confía. Dile: Rey de reyes y Señor de señores, estar contigo es lo mejor que hay, Jesús. Sí, Señor. Y canta con nosotros: estar contigo, no hay otro lugar. No hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Estar contigo, estar contigo, no hay otro lugar. No hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Puedes cantar fuerte esta canción que dice: tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Dile: grande, grande es tu fidelidad.
Vamos, semilla, canta fuerte, dile, tu fidelidad es grande, dile. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Oh Señor, otra vez dile. Estar contigo, no hay otro lugar, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá su fidelidad. Señor, gracias. Gracias porque eres fiel, Señor. Eres grande, digno de adoración, Señor. Tu fidelidad es grande, Señor. No hay nadie como tú. Señor, gracias por renovar nuestras fuerzas como las del búfalo, Señor, en esta tarde, Señor, porque eres tan grande. Queremos estar contigo, Señor, por siempre, Señor. Recibe gloria, recibe honra y alabanza. Le puedes dar un fuerte aplauso al Señor en esta tarde y decirle: Señor, recibe gloria, recibe honra, recibe alabanza, Señor. Recibe gloria, Señor. Oh Señor Jesús. Gracias, Señor. Recibe gloria, Señor. Gracias, Padre Santo. Amén. Puedes tomar tu lugar. Dios te bendiga. Bienvenidos, familia. Gracias por acompañarnos a nuestro servicio. Los anuncios de esta semana son los siguientes. Recuerden de conectarse con nosotros los lunes a las 8 de la noche a través de Zoom para el estudio de evangelización. Ponte en contacto conmigo para más información de cómo conectarse a esta cuenta. Y los miércoles a las 7 de la noche a través de nuestra plataforma de Facebook en vivo para el estudio a través de la Biblia en un año. Ven y reúnete con nosotros los domingos a las 2 de la tarde aquí en el edificio Surge en la calle de Raleigh Road número 910 en la ciudad de Wilson para juntos alabar y adorar a nuestro Señor Jesús. Te animo a que juntos continuemos aprendiendo de la palabra de Dios para poder conocer y entender el propósito y el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Dios ama al que da con alegría. Usted puede depositar sus diezmos y ofrendas en la canasta de ofrendas durante el servicio. Estamos orando por ti. Tú puedes escribir tus peticiones y colocarlas en el buzón de oración al final de la reunión. Necesitamos obreros. Si a ti te gustaría servir a Dios en el área de niños, ponte en contacto conmigo y házmelo saber. Nos dará mucho gusto que formes parte del equipo de servidores. Buenos días a todos. Vamos a orar por las ofrendas y vamos a decirle al Señor nuestras ofrendas y diezmos y decirle: gracias, Señor, porque hoy tú has provisto, hasta aquí nos has ayudado, Señor, y ayúdanos a ser generosos de corazón. Ayúdanos a ser generosos en todas nuestras áreas de la vida, no solo con nuestras finanzas, pero con nuestra alabanza, con nuestra asistencia a la iglesia, con nuestra ayuda a los demás. Ser generosos en todo, Señor, en nuestro tiempo también. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, ya estoy viendo este chiquitín. Fíjense, chicos, que voy a extender un poquito ese anuncio. Dice Krista Futco, es que soy chafa.
A veces soy chava. Ya prometo hablarte antes, Angie, para que los grabes. Pero tengo dos cosas que son necesarias en este momento, no necesariamente para grabarlas. Dos cosas importantes. Estaba diciendo Angie en los anuncios que necesitamos servicio para los niños y sí, necesitamos que nos ayuden. Ahorita ya Yolita ya tiene listo ahí todo, así súper parafernalia, tiene un corazón bellísimo para los chiquitos y necesitamos ayuda. Entonces vamos a hacer una pequeña plática porque tenemos todos también que tomar y quiero que lo sepan ustedes papás, todos los que son papás, que la iglesia pone mucho cuidado en el cuidado de los pequeños, mucho. Tenemos que tomar un curso básico de la seguridad para los niños, la seguridad, su integridad como niños, qué es lo que debemos o no debemos hacer como iglesia. Queremos que ustedes se sientan seguros y contentos de que hacemos las cosas bien. Hemos escuchado escándalos terribles, ¿verdad?, de abusos de niños y cosas espantosas en las iglesias, y precisamente nuestra iglesia por eso pone un gran énfasis de cuál es la misión que estamos allá como maestro de niños, qué es lo que hacemos ahí, por qué lo hacemos. No es solamente es padrísimo que ustedes tengan este tiempo para que se enfoquen en la plática, pero no es esa la misión. La misión es sembrar en sus corazones quién es Jesús, qué hizo Jesús por ellos, quién es Dios. En medio de un mundo incrédulo, poder sembrar en ellos. Y un niño no lo va a aprender aquí, sentado con ustedes, lo debe aprender en casa. Esa es su misión más importante. La iglesia no es la responsable 100% de la educación de sus niños, pero es una experiencia para ellos, que se enamoren de ir a la iglesia, que sepan que ir a la iglesia es bonito, que tienen amigos significativos en Cristo. Entonces es muy importante, el ministerio de niños es muy importante, y por años y años, miren, Alonso, Josué, Jair, todos ellos son producto de Pastor Ginger, de nosotros padres lo llevamos, y ella con gran fidelidad ha servido todos estos años, y ahora nos toca a nosotros, porque ahora no podemos, hemos por muchos años, pues como nos hemos apoyado en esa área, que ellos tienen un ministerio precioso de niños, pero nos toca tomar la batuta. La necesidad está así, el horario está así, y vamos a hacer una plática pequeñita, la podemos hacer hasta por Zoom, para que ni siquiera tengan que dejar la comodidad de su hogar. No tienes que servir todos los domingos, no creas que todos los niños, vas a tener a todos los niños aquí todos los domingos. Lo puedes hacer una vez al mes, el tiempo que lo puedas hacer simplemente, pero para que nos ayudes y para que ellos estén contentos. Miren, a mí las mamás luego se apenan, a mí esto no me molesta, ellos son niños. ¿Y qué dijo Jesús? Dejen que los niños se acerquen a mí. Los niños son niños y siempre van a hacerlo. En ellos no hay malicia, pero es tan importante que tomemos esta responsabilidad como iglesia, porque es importante, chicos, para sembrar en la vida de nuestros hijitos, de nuestros pequeños, y va a dar fruto. Entonces, si quieres ayudar, si te interesa ayudar, aunque sea sola, tal vez dices, no puedo una vez al mes, puedo una vez cada 2 meses. El tiempo que nos quieras dar. El 12 de diciembre vamos a hacer una capacitación breve para maestros. La podemos hacer hasta por Zoom. Si no puedes venir, vamos a ponernos de acuerdo, pero por favor, si estás interesado a regalarnos un domingo, y ni siquiera es todo el domingo, lo hacemos después de la alabanza. Apúntate con Angie, por favor, apúntense con Angie y vamos a tomar esto. El siguiente anuncio, que es urgente, digamos, no lo podemos grabar. Tenemos una persona en necesidad muy fuerte, y en una circunstancia muy difícil, que necesita nuestra ayuda. Entonces quiero preguntarles, y que ustedes pregunten, amigos, si alguien renta un cuarto, si alguien puede rentar alguien tiene, ya ven que a veces hay personas jóvenes, es solo para una persona mujer, necesita alguien que conozcan que renta un cuarto a un precio pues módico. Ya Dios está siendo fiel, muy fiel, y esta persona ya tiene trabajo, necesita un lugar donde vivir. Entonces, y si mientras no sale un cuarto, si Dios pone en su corazón donar una noche de hotel, se lo agradeceremos mucho. Pero esta persona no puede dormir en la calle, simplemente no puede. Y entonces, la iglesia está ahí, pero si en su corazón tienen solo quiero que sepan que es una persona
que tiene necesidad. Y si conocen a alguien de sus conocidos amigos que rente un cuarto, por favor, háganmelo saber a mí directamente. Y bueno, voy a estar traduciendo a Elisa. Elisa vino por segunda vez. Elisa's here second time. She likes our church. I don't know why. She doesn't understand a thing. Le gusta nuestra iglesia. Este es el segundo domingo. Ha pasado una semana difícil, Elisa, pero aquí está otra vez buscando al Señor. Y así es que le voy a traducir. Si les molesta un poquito que voy a estar ahí hablando, pueden moverse a otras sillas, chicos. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Se podrían levantar tantito? A ver, levántense. Ahora sí, respírele. A ver, los niños que respiren. Dice que todo lo que respira, dice ese salmo, que alabe al Señor. Así que alábenle porque estamos respirando, la estamos haciendo en esta pandemia. Señor, te agradecemos en esta mañana por tus bendiciones. Te agradecemos lo bueno que eres, Señor, lo maravilloso que eres. Nada se iguala a ti, Señor, a tus grandezas, a tu gracia, a tu misericordia, Señor. Y estamos aquí el día de hoy con el propósito único de adorarte, alabarte y darte la gloria, Señor, por siempre. Porque tú eres el Señor de nuestras vidas. Gracias, Padre. Bendito seas y gracias por cada vida aquí, cada familia, cada persona que está del otro lado escuchando también. Te damos gracias por ellos, por ellas, Señor. Bendíceles y hazles ver, sentir que tú eres un Dios todopoderoso y que nos amas igual a todos. Bendito seas. En el nombre de Jesús, todos decimos amén. Pueden sentarse, por favor, chicos. Y bueno, pues estamos en el libro en esta primera carta que Pablo les escribe a los corintios, a esta ciudad de Corinto, allá en Grecia. Obviamente, ¿cómo lo traigo pegado? Por más que trato de quitármelo, no, cada vez debería tener yo a alguien aquí que me diera un zape cada vez que digo obviamente. Entonces, Pablo cada vez que pensaba en ellos regularmente, oraba por ellos, estaba preocupado por esta iglesia. Era una iglesia en donde había una mezcolanza de filosofías, de ideologías raras que pues era común en esta zona. Y habíamos dicho que este lugar era un lugar donde había mucho comercio, era un lugar privilegiado, había mucha cultura, mucho comercio, mucho dinero, mucho intercambio comercial. Por esta misma razón había mucha gente y había muchos tipos de doctrinas y filosofías que por ahí de repente se perdían en la inmensidad de la nada tratando de encontrar la verdad. Pablo llega, les expone esta gran verdad que es Jesucristo, el camino, la verdad y la vida, y empieza a crecer una iglesia en esa área. ¿Cuál era el problema? El problema es que empezaban a mezclar las ideas y las tradiciones de ellos con el pensamiento de Cristo. Se empezaban a involucrar ciertas rivalidades, entre comillas, ciertas divisiones en las iglesias, pensando en que el importante era la persona que compartía, la persona que enseñaba, la persona que predicaba. Y ahí unos decían, pues es que yo soy de Cefas, mejor conocido como Pedro, aquel que estuvo 3 años con mi Señor Jesús. Y otros decían, no, pues yo soy de Apolos, otro que había aprendido la doctrina a partir de Pablo, y otros decían, no, pues yo soy de Pablo. Y entonces estas divisiones, Pablo les dice, espérense, nada de eso es importante. El importante es Jesucristo y el mensaje del Evangelio. Esto es lo que compartimos. Yo comparto el Evangelio y a Cristo crucificado. Este es el mismo mensaje que el día de hoy todas las iglesias deberíamos de ser llamadas a compartir y a predicar.
el mensaje de salvación de Cristo. Estas son las buenas noticias, estas son las buenas nuevas, que nosotros somos pecadores, pero que hay un Salvador, y ese Salvador se llama Jesucristo, y dio su vida para rescatarnos del pecado, de la muerte, de todas esas faltas, de todas esas cosas indirectas o mal hechas que hicimos en nuestra vida espiritual anterior. Y por eso fue a la cruz, a morir por esas faltas, a crucificarlas ahí en esa cruz. Como dice el libro de Colosenses, ahí colgó el acta que era en contra de nosotros para darnos esa libertad que tú y yo ahora tenemos en Cristo. Y eso es algo que deberíamos de agradecer día con día, esa libertad maravillosa, esa libertad de poderte levantar y de abrir tu corazón, tu mente, tus ojos espirituales y ver a Cristo preparándote un lugar para ir a morar eternamente. Esa es la segunda parte de las buenas noticias, que el Señor en un momento dado va a venir por su iglesia, por los suyos, por su gente, para vivir eternamente con nosotros. Esa es una gran esperanza que tenemos todos. ¿Cómo lo comprobamos? Su resurrección es la prueba de que Él resucitó. Él resucitó para darnos esa vida eterna. Así que Pablo pues está tratando, en los primeros 7 capítulos, pues estuvo tratando esos problemas que estaban viviendo ahí en Corinto y expresando, y me hablaron y me escribieron y me dijeron de esto y lo otro y de aquello, pero a partir del capítulo 7 como que empieza una respuesta. Bueno, esto es lo que tienen que hacer. Y ya vimos y hablamos acerca de las cuestiones del matrimonio, del estar casado, del no estar casado, cuestiones sexuales que Pablo trata aquí, exponiendo y diciendo, esto es lo que Cristo dice. Y bueno, pues en el capítulo anterior, Pablo señaló el ejemplo de Cristo y aquí puso en claro el principio de que no deberíamos hacer nada nosotros como cristianos que ofendiera a otro hermano, a otra hermana en Cristo. ¿Qué era lo que pasaba? Bueno, pues que en aquel lugar, si recordamos un poco lo que decíamos, se hacían sacrificios en ciertos templos dedicados a dioses extraños, y ahí se sacrificaban animales, y esa carne, parte de esa carne era quemada, sacrificada a los dioses, parte de esa carne era dada a los sacerdotes que estaban ahí, y parte de esa carne era vendida o aprovechada ahí por la gente, los sacerdotes mismos. Y le preguntaban a Pablo, bueno, pues, ¿qué tenemos que hacer? ¿Podemos comer de esta carne sacrificada a los dioses? Pablo les responde, pues si ustedes saben que esos dioses, no son nada, pues obviamente que, dale con él obviamente, claro que no va a pasar nada con ustedes. ¿Por qué? Porque esos dioses no existen. Esos dioses estuvieron en la imaginación de alguien, pero esos dioses no son reales. Hay un solo Dios, un solo Señor y un solo mediador, que es Jesucristo. Jesucristo es el mediador entre nosotros y Dios el Padre. Jesucristo siendo Dios el Hijo. Y entonces Pablo les dice, pues no te va a hacer ningún daño si tú te comes esa carne. Pues obviamente dale gracias a Dios porque hay provisión, pero esa carne no te va a hacer nada, no te va a hacer ningún efecto, porque pues sabes que ese Dios a la que fue sacrificada, pues no existe tal Dios. Pero lo que sí te digo es que si el que tú comas esa carne va a hacer tropezar a un hermano que es más nuevo o más débil o más creciente en su fe, y por esa razón tropieza, mejor no la comas. Mejor debería de ser que quédate sin comer por amor a tu hermano. Y esto es lo que plantea Pablo en el capítulo anterior. No hagas nada que ofenda a tu hermano.
especialmente a los más débiles, aquellos que empiezan, aquellos que están creciendo. Y bueno, en este capítulo 9, empieza a hablar de privilegios, y así se llama la predicación el día de hoy. Le pusimos así, privilegios. Y Pablo va a hablar de los privilegios que él tiene en Cristo, de ser él un predicador, un apóstol, de él haber recibido ese mensaje de parte del Salvador, de Cristo. Y bueno, él se pone como esas personas que tienen privilegios, pero que debido al Evangelio, o sea, debido a que él no quiere tropezar a nadie, definitivamente no usó esos privilegios, aunque tuvo el derecho. Y de eso se trata el día de hoy, lo que esta epístola de Corintios nos habla. Y bueno, aquí él todavía aún sigue con esta cuestión, analizando lo del capítulo anterior, lo de la carne ofrecida a los ídolos. Y aquí vuelve a hablar, bueno, tenemos ciertos privilegios como cristianos, sí tenemos ciertos privilegios, pero nunca debemos de usarlos de manera que vaya a estorbar al mensaje de salvación, al mensaje de Cristo. Y ahora sí vamos al capítulo 9, al versículo 1. Y tenemos, ¿cuál versión tienes? ¿La Reina Valera 60? Sí, ¿verdad? Ok. Dice ahí en el versículo 1, ¿no soy yo apóstol? ¿No soy yo libre? ¿No he visto a Jesús, el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. ¿Contra qué me acusan? Esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y beber? Fíjense cómo aquí hace 3 cuestionamientos, 3 preguntas. ¿No tenemos derecho a traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas, refiriéndose a Pedro? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Aquí vuelve a retomar otra vez el cuestionamiento y pregunta, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Es decir, a sus propios gastos. ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta al rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Ahorita les explicamos esto a los jóvenes. Seguramente no saben lo que es un bozal, no saben lo que es un buey, no saben lo que es trillar. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O dice enteramente por nosotros? Porque nosotros, pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabes que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Pues yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Hasta aquí nos vamos a quedar ahorita. Y bueno, como sabemos, ahí en Corintio, desde el principio se puso
en cuestionamiento y en tela de juicio la autoridad de Pablo. ¿Realmente ese habrá recibido el mensaje de Cristo? Se me hace que nos vaciló. Él dice que recibió el mensaje de Cristo, pero pues a lo mejor como que no. Pues si ni anduvo con él. Pero Pablo lo narra ahí en el libro de los Hechos, cómo fue ese encuentro personal que tuvo con Jesucristo. Y bueno, pues lo criticaban porque le decían, pero este no fue uno de los 12 apóstoles. Porque siempre lo hemos dicho y lo hemos repetido varias veces. El día de hoy en muchas iglesias, en muchas congregaciones, aquí mismo en Wilson, hay una fiebre de apostolitis, lo pongo entre comillas grandotototas. Todo mundo quiere ser apóstol, como si fuera un grado mayor, como si fuera un nombre o un grado honorífico, como si requirieran esas personas que se dicen apóstoles de un trato especial. Pero los únicos apóstoles, de acuerdo a los principios bíblicos, son aquellos que caminaron con Cristo, aquellos que recibieron el mensaje directamente del Señor Jesucristo. Y Pablo fue uno de ellos. Cristo mismo se apareció a él para darle el mensaje y confirmarle el mensaje que él ya sabía, pero que no le había caído el 20 de cuál era el verdadero mensaje. Él era un perseguidor de la iglesia, él era un perseguidor de cristianos, un asesino de cristianos. Él estuvo ahí cuando Esteban, uno de los primeros mártires, fue apedreado por compartir las buenas noticias. Dice la Biblia que él, ahí lo podemos leer en el libro de los Hechos, que él cuidó las ropas. Pablo ahí estaba, él dijo, sí, hay que darle de pedradas hasta que se muera, y él cuidó la ropa de los demás mientras Esteban era apedreado. Este era el Pablo de antes. Hay un Pablo antes y después. Camino a Damasco, el Señor Jesucristo le sale al encuentro. Y Pablo le pregunta, ¿quién eres, Señor? Yo siempre he pensado, y esa es una interpretación muy personal, yo siempre he pensado que Pablo sabía quién era. Él sabía quién era, que era Jesucristo, lógicamente. Lo único que hizo el Señor fue confirmarle, yo soy Cristo, aquel al que tú persigues. ¿Cuántas veces el Señor nos halló que nosotros le perseguíamos para tratar de destruirlo? A través de nuestros comentarios, a través de nuestras actitudes, a través de nuestras acciones, a través de nuestras burlas para los hermanos de la fe. Yo muchas veces lo hice. Ay, mira los aleluyos, esos que lata dan. Y resulta que el Señor llega a nuestra vida y nos cambia totalmente el chip. Nos cambia nuestra forma de pensar y si el día de hoy amigos que me conocieron hace 30, 35, 40 años dicen, ¿será el mismo? Pues se parece, pero habla diferente. El Señor está limpiando, el Señor está transformando. Ese es el proceso de transformación que Cristo empieza a hacer en nuestras vidas. Es muy triste ver gente el día de hoy que dice, no, pues eso del cristianismo pues fue una etapa en mi vida, pero ya el día de hoy pues ya entendí que eso no es lo que es verdadero. Por algún mal ejemplo de alguno de nosotros. Gente que piensa, es que ahí en la iglesia simplemente abusan de ti, quieren tu dinero. Allí en la iglesia tienen mensajes raros y podemos ver el mundo inundado de iglesias con cuestiones raras que nunca ves en la Biblia, que nunca ves que Jesucristo haya hecho con sus discípulos. Él hacía milagros. Eso era raro también, pero él hacía esos milagros para dar testimonio de quién era él, Dios Todopoderoso. Y el día de hoy tú me dices, pero pues ya no vemos milagros. ¿Sabes qué? Tú eres un milagro ahorita. Como está la situación el día de hoy, tú eres un milagro. El que puedes respirar,
el que puedes entender, el que puedes comprender el amor que Cristo tuvo para morir por alguien tan irrespetuoso como yo, alguien tan mal agradecido como yo. Ese es el amor de Dios, un amor que sobrepasa nuestra forma de pensar, que sobrepasa nuestro entendimiento. Y esto es de lo que dudaban estas gentes de Corinto de Pablo. Pablo en estos momentos tiene que sacar sus credenciales y decirle, ¿sabes qué? Soy un apóstol genuino, pero había una gran diferencia. Él estaba libre de cualquier autoridad humana. Él estaba rindiéndole a aquel del cual recibió su apostolado, que era Jesucristo, y lo demostraba con su vida, lo demostraba con sus acciones, lo demostraba con sus enseñanzas y predicaciones. Él era un genuino apóstol del Señor Jesucristo. Y hay dos fundamentos para eso. Él vio a Jesucristo personalmente, él lo vio resucitado. Yo quisiera preguntarle a alguno de los que se dicen apóstoles el día de hoy, ¿viste a Cristo resucitado? Y yo, no, yo sí lo vi, ¿no? Se me apareció. ¿Serían los tacos o los tamales que te aventaste anoche? Cristo, yo creo que nadie lo va a ver el día de hoy hasta que regrese nuevamente. ¿Y saben qué, mis amados? Cristo viene pronto. Esto sucedió, esta aparición sucede ahí en el camino a Damasco. Y aquí también les dice a los corintios que una prueba de su apostolado es: ustedes, corintios, no son el producto, no son ustedes la obra que Dios ha hecho en mí y ahora se las transmito a ustedes. Ustedes son la misma prueba. Si ellos tenían alguna duda de su apostolado, lo único que tendrían que hacer era: examínense ustedes mismos. ¿De dónde recibieron el mensaje? No de mí, pero sí por mí. Yo se los comuniqué este mensaje que recibí de Cristo. ¿Eran ellos salvos? ¿Ellos habían recibido a Cristo como su Señor y Salvador? Naturalmente que lo eran. Eran responsables de esto. Pablo los había conducido a Cristo. Y ustedes, semillosos, muchos de ustedes a lo mejor se preguntan: pero yo aquí no recibí a Cristo. Bueno, pero Cristo te ha plantado en esta iglesia. Y si te ha plantado en esta iglesia es porque sabe que tú vas a dar fruto, y mucho fruto. Él es el Señor de la viña. Vosotros sois los pámpanos, dijo el Señor Jesús. Y aquel pámpano que no dé fruto, aquellas ramas van a ser cortadas y echadas al fuego, dice la Biblia. Si el Señor te plantó en esta iglesia, Semilla Carolina, el Señor sabe que tú vas a dar fruto a través de tu testimonio, a través de tu compromiso que adquieres con el Señor, no con nosotros, de decir: voy por el mundo, voy por la tierra, voy por este lugar compartiendo las buenas noticias a toda criatura. Porque ese es el propósito de cada uno de los que conocemos al Señor Jesús el día de hoy. Y esto era la obra que Pablo había hecho allí en Corinto. Obviamente era la obra del Señor. Otra vez dale con él, obviamente. Era la obra del Señor. Ellos tenían que examinarse a ellos mismos. Si realmente se sentían convertidos, es decir, si realmente le habían dado vuelta al mundo para dedicarse al camino del Señor, claro que eran obra del Señor. Y Él los había conducido a Cristo. Él era el apóstol Pablo. Ellos mismos eran esa prueba del hecho que Él era un genuino apóstol. Otros tal vez por algunas razones de envidia, algunas razones, pues no lo sabemos. Pablo no era una persona muy agradable a la vista. Pablo era una persona a lo mejor hasta aburrida para predicar el evangelio.
La prueba está también ahí en el libro de los Hechos. Se le durmió uno en la ventana, se cayó y se mató. ¿Sí? Eutico. Se le cayó así del quicio de la ventana. Mole. Azotó Eutico. Pablo bajó corriendo, lo abrazó. ¿Y saben qué pasó en ese momento? El Señor le dio vida nuevamente. Esos eran el tipo de cosas que el Señor quería hacer a través de la vida de Pablo. Ya la Biblia no nos dice, pero yo creo que Eutico ya no se sentó en la mesa, a la ventana, se fue a sentar allá, el rinconcito, más seguro. El día de hoy tú puedes tener la seguridad de que si Cristo te llamó, Cristo te va a usar. Cristo te va a usar. Si para ustedes no soy apóstol, le dice Pablo, para ustedes ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado son ustedes. Ellos eran ese sello de que Pablo había sido llamado, había sido enviado a ellos a predicar el evangelio. Después ahí en el versículo 3, donde dice, contra los que me acusan, esta es mi defensa. Pablo no se quedaba callado. Pablo tenía argumentos, y no con el hecho de contender, sino con el hecho de que hubiera paz en los corazones de esta gente que estaba ahí en Corinto, porque esto lo expresa con mucho amor. Aquí en el versículo 3 se refiere a lo que antes había pasado, no a lo que sigue. Y lo que Pablo está diciendo es en defensa frente a aquellos que están pidiéndole cuentas, que están preguntando acerca de su autoridad. Esto lo estoy diciendo contra todos aquellos los que me acusan. Esta es mi defensa. Y luego de aquí del versículo 4 al 14, hoy no vamos a ir muy largo. Pablo les hace 3 preguntas y les dice, ¿acaso no tenemos derecho de comer y de beber? O sea, nosotros, nada más les predicamos, pero pues váyanse con la panza rice, dijeran por ahí en el rancho. ¿No tenemos derecho? Dice Pablo. De los versículos 4 al 14, aquí el apóstol está tratando acerca de ese derecho de tener un apoyo financiero como apóstol. Y a lo mejor si tú estás aquí por las primeras veces o no tienes mucho tiempo asistiendo aquí a Semilla, a lo mejor dices, ya me van a pedir dinero. No te vamos a pedir dinero, espérate, quédate al final del mensaje. Aquí acostumbramos a predicar verso por verso. Y esto nos toca el día de hoy predicar. Así que no te espantes, no te vamos a... Guarda tranquilo, tu cartera está segura. Él está diciendo, yo estaría en todo mi derecho de pedir apoyo de ustedes. Un apoyo financiero. Si yo estoy dedicado y trabajando día y noche para compartirles el mensaje, para cuidar de su integridad espiritual, mínimo sería que ustedes me apoyaran en este ministerio. Eso es el subtexto un poquito de lo que Pablo está diciendo. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Como uno que había sido enviado por el Señor Jesús, Pablo tenía derecho a recibir una remuneración monetaria de parte de todos los que creían ahí. Pero en este momento no estaba insistiendo por este derecho. Hay una cosa bien importante y se los digo a muchos. Mucha gente me ha preguntado, no, pues es que yo creo que el Señor me está llamando. Ok, te está llamando, bueno, pues hay que orarlo, hay que ser sensibles a la voz del Espíritu Santo, hay que escudriñar las Escrituras, hay que orar más para que verdaderamente el Señor confirme ese llamado que te está dando. Pero la realidad es que Dios no llama a una persona floja. Dios no va a llamar a una persona que no esté sin trabajo. Tú ve a los apóstoles, tú ve a los discípulos. Pedro era un pescador. Hasta Mateo tenía un trabajo no muy honorable, pero era cobrador de impuestos. Estaban chambeando. Cuando Dios te llama es porque sabe que tú tienes capacidades. Dios no llama a la gente floja.
Y a veces piensan, ay, pues si el trabajo de pastorado, pues es bien fácil, hombre, pues nomás los domingos ahí abre la Biblia y predica de cualquier cosa y pues hay de lo que se le ocurra. No. Este es un trabajo de 24/7, donde tienes que recibir llamadas, a veces a las 10, 11, 2 de la mañana, y atenderlas y orar por ellos. Y estás en lugares diferentes aun cuando la gente está descansando. Y durante una semana empiezas a masticar el mensaje que vas a enseñar el domingo. ¿Por qué? Porque es mi responsabilidad entregarles la palabra pura tal y como es, no lo que yo pienso, no lo que yo creo, sino lo que Dios quiere darnos a entender a todos nosotros como iglesia. El trabajo de ser pastor, mis amados, es un trabajo. Y aquí Pablo lo que está diciendo, él tenía un derecho de tener este apoyo monetario. Él había sido enviado por el Señor a este lugar. Pablo tenía derecho a recibir remuneración. Y bueno, pues él estaba renunciando a este derecho. ¿Por qué? Porque él tenía su trabajo. Él construía tiendas. Y hay mucha gente que dice, no hombre, pero pues si nada más la construcción de tiendas era para los judíos errantes cuando andaban allí vagando. No, este trabajo aún existía. Y él, la Biblia lo dice, que él trabajaba con sus manos. Y no era carga para ninguna iglesia en muchos lugares. ¿Para qué? Para predicar el evangelio puro a hombres y mujeres en la región. Eso es lo que estaba haciendo allí en Corinto. No me gusta a mí hablar de mí, pero les voy a hablar, aunque los aburra un poco. Una de las cosas cuando llegamos a este lugar, yo honestamente no me gustaba Estados Unidos. Me gustaba para venir al shopping, pero pues no para otra cosa. Y cuando el Señor empezó a poner en nuestro corazón que era el lugar en donde nos quería enviar, yo lo dudé mucho. Y yo decía, no, Estados Unidos, ¿qué vamos a hacer allá? No, hombre, ni hablamos el idioma bien, bueno, yo al menos. Pero Dios te empieza a confirmar cosas. Dios te empieza a... Y una de las cosas en nuestra oración era, bueno, Señor, si tú nos vas a llamar es porque sabemos y estamos convencidos que cuando tú llamas a alguien, tú lo sustentas. Nuestra preocupación no era la monetaria. Ya en México ya lo habíamos vivido. Ya habíamos entendido y comprendido que el Señor tenía cuidado de nosotros. Cuando empezamos a negarnos hacia muchos trabajos en nuestro ambiente, en nuestro medio, que no honraban a Dios. ¿Por qué? Porque iban en contra de nuestra fe. Y sí, no les niego, pasamos tiempos difíciles, tiempos en donde decíamos, ¿qué vamos a hacer? Pero siempre venía la provisión de Dios. Dios nos llevaba a ese extremo y venía la provisión de Dios. Cuando venimos acá sabíamos que si Dios verdaderamente nos estaba llamando a este lugar, no era por mi voluntad. Yo no quería venir a Estados Unidos, mi esposa menos. Pero el Señor nos confirmó este lugar, Wilson, Carolina del Norte. Y una de las cosas que el pastor Cliff nos dijo cuando nos invitó a trabajar con el ministerio, dice una cosa me llamó mucho la atención. He entrevistado, y no porque yo sea muy bueno, sino porque así lo habíamos comprendido, la palabra de Dios ya nos lo había hecho entender. Dice una cosa me llamó la atención de ustedes. De 7 gentes que he entrevistado, ustedes son los únicos que no me han preguntado ¿cuánto voy a ganar? Si las otras gentes lo primero que hicieron era, bueno, ¿y cuánto me van a pagar? Porque nosotros habíamos comprendido desde el ministerio que hacíamos en México que esto no era una cuestión monetaria. Mi Padre, mi Señor es el dueño del oro y de la plata. Él era nuestro proveedor.
Y lo entendimos cuando llegamos aquí. Y los dos llegamos aquí a trabajar, mi esposa y yo. Cuando empezamos con el ministerio. Y hasta el día de hoy mi esposa sigue trabajando. Yo también sigo haciendo ciertos trabajos que puedo por fuera. Pero mi tiempo mayor lo dedico aquí en la iglesia porque esa es la necesidad. El día de hoy Farmington Heights nos apoya, gracias a Dios. A mí, gracias a Dios. Bendito sea Dios por Farmington Heights. Esa fue la obra que Dios hizo para que este ministerio se diera aquí en Wilson, Carolina del Norte. Cuando tu enfoque está centrado en, pues como no tengo nada que hacer, pues me voy a dedicar al ministerio, yo veo que piden dinero ahí. Mal, ese no es el enfoque. Y el día de hoy hay muchos charlatanes engañando a la gente por ahí. Y el día de hoy lo expongo, es cierto. Hay mucha gente que aprovecha a veces de la ignorancia espiritual de las personas, a veces del miedo. Es que si tú no diezmas te vas a ir al infierno. No te vas a ir al infierno si no diezmas. Y por ahí hay muchas discusiones si el diezmo es neotestamentario o nada más es del Antiguo Testamento. Dejémosles esas cosas al Señor. El día de hoy la Biblia me habla y me dice que mejor es dar que recibir. Y cuando el Señor te habla de ofrendas, sí existen las ofrendas el día de hoy. Nosotros hemos vivido de ofrendas también, mucho tiempo, de gente que ofrendó para que siguiéramos la labor que Dios nos ha encomendado hacer. Dios es fiel. Dios pone en el corazón de las personas el querer como el hacer. Por eso ahí mismo Pablo dice, cada quien dé como propuso en su corazón. Si no ha propuesto Dios nada en tu corazón, órale. Ahora sí que órale. Ponte a orar. ¿Por qué? Porque Dios es el que va a poner en tu corazón cuánto tienes que dar para ofrendar, para que la obra de Dios siga adelante. No para mí, no para mí. Esas ofrendas que ustedes ponen ahí en el canasto, esas se van directamente a la oficina. Yo no toco un centavo de esa ofrenda. Se van directamente allá. Y allá se distribuyen. ¿Para qué? Para mandar dinero a las misiones en África, dinero a las misiones en Nicaragua, dinero a las misiones en Brasil, dinero a muchos lugares. Que es el producto del amor de Cristo en todos ustedes, que han dispuesto en su corazón ofrendar. El ofrendar es bíblico, mis amados. El diezmo, bueno, pues ahí lo ponemos en cuestión. Ahí que Dios les hable. Yo pienso que el diezmo también es bíblico y que es actual el día de hoy. Pero el ofrendar, ese sí es bíblico. Neotestamentario. Cada quien dé como dispuso en su corazón. Si no has dispuesto en tu corazón dar nada, absolutamente, es porque no tienes una relación con el Señor. El Señor no te está hablando. Cuando tú dispones en tu corazón ofrendar, es porque has tenido ese contacto con el Señor y el Señor te está dirigiendo. Pon 10, pon 20, pon 30. Hay gente que pone el 50, hay gente que dice todo esto va para allá. Y ya les di el ejemplo del hombre que pasaba por aquí afuera alguna vez, y los que no lo han oído lo van a escuchar. Un hombre que pasaba por aquí afuera. A lo mejor tú dices, ay, pues este edificio tan bonito, han de tener un montón de dinero y me han de pedir un montón de dinero. ¿Cuándo les hemos pedido dinero? Nunca. No es nuestra costumbre aquí en Semilla, porque conocemos el corazón de cada uno de ustedes y sabemos que Dios va a poner en su corazón el querer como el hacer si ustedes aman a esta iglesia, si ustedes aman este ministerio. Ahí es donde empieza tu verdadera relación con Dios. Jesucristo dio lo más preciado que tenía, su vida misma, su sangre preciosa. ¿Cómo no vamos a estar agradecidos con eso? Tenemos que estar agradecidos con el Señor. Y aquí Pablo, el apóstol, decía, tengo este derecho, pero prefiero negar ese derecho como siervo del Señor,
y trabajar con mis propias manos para no ser tropezadero para ninguno de los que quieran criticar de esto, y yo poder predicar el evangelio libremente y que no sea tropiezo para que el evangelio se siga comunicando, que el evangelio siga corriendo. Y mucha gente que no quería a Pablo seguramente lo criticaban y aprovechaban esto. ¿No tenemos derecho de comer y beber?, decía. O sea, sin tener cómo ganarnos la vida, ¿no tenemos derecho a ser sostenidos por la iglesia?, le estaba preguntando Pablo. La iglesia no me podría sostener, es un derecho que la Biblia habla. Claro que tengo el derecho. Y aquí en el 9:5 nos habla y dice: no tenemos derecho de traer con nosotros a una hermana por mujer, como también a otros apóstoles, como inclusive ahí menciona a Pedro. Es decir, no tenemos el derecho de casarnos, porque algunos decían: no, pues ese Pablo ni siquiera se había casado. Eso no lo sabemos, porque para estar en el Sanedrín, a donde pertenecía Pablo, había que estar casado. La Biblia no lo narra, pero suponemos que estaba casado. En este momento no tenía mujer. ¿Qué pasó con la mujer? No sabemos. A la Biblia al Señor no le interesó saber qué pasó con la mujer de Pablo. Pero en este momento Pablo no tenía mujer, y de eso lo criticaban. Ay, si ni se ha casado. Entonces, ¿por qué debe de tener derecho a ser sostenidos por la iglesia? Pedro y los demás apóstoles estaban casados. Y los otros del Señor, dice ahí Pablo también. Aquí el apóstol afirma que él tiene tanto derecho a casarse y a gozar del sostenimiento de parte de los cristianos para sí y para su mujer. Aquí la expresión de traer con nosotros a una hermana por mujer no solamente se refiere al derecho de casarse, sino al derecho de ser sostenidos tanto el marido como la esposa, como familia. Ese era el derecho. Los hermanos del Señor, dice ahí. Aquí es probablemente, habla de los hermanos, medios hermanos, ¿sí? A lo mejor de sus primos. Este texto no nos resuelve el problema aquí, pero otras escrituras hablan donde María dice que sí tuvo otros hijos después de Jesús. Aquí Jesucristo obviamente tuvo hermanos, él fue el primogénito, pero después vemos ahí como Santiago, Jacobo, el escritor del libro de Santiago, era uno de los medios hermanos de Jesucristo. En el versículo 6 del capítulo 9 dice: ¿qué? ¿Solamente Bernabé y yo no tenemos derecho de no trabajar? Pablo había provisto para sus propias necesidades mientras él compartía el evangelio. Y aquí la pregunta: si ambos no tenían derecho a no trabajar en cosas materiales y a recibir el sostén de parte del pueblo de Dios, ¿cuál era ese derecho? Él nos habla y nos dice: yo tengo derecho a este sustento financiero, tengo derecho a este privilegio. Fui llamado a ser apóstol por Cristo. Después en el versículo 7 nos pone 3 ejemplos y nos dice: en el versículo 7, por favor, ¿qué soldado tiene que pagar sus propios gastos? Ustedes imagínense que llaman aquí a alguno: vamos a pelear contra, ¿quién quieren? Contra el país de Timbuktu. Ya ven que este país siempre anda rijoso con todo el mundo. Y llama a alguien, a un joven, y tú vas a ser llamado para irte a pelear por la isla de Timbuktu, pero tienes que primero comprarte tu rifle, ¿sí? Y luego te voy a dar tu dirección para que vayas y compres tu casco también, y compres tu chaleco antibalas, y las balas también las compras. Y ya después te mandamos. Aquí está poniendo Pablo ese ejemplo. ¿Qué soldado tiene que pagar sus propios gastos? ¿Qué soldado tendría que hacer eso?
Cuando tú vas a la guerra, el gobierno te tiene que proveer de las cuestiones importantes. Aquí había una persona, hace muchos años, y esos chalecos se producen aquí en cerquita, Springs, ¿cómo se llama? Willow Springs, ¿ok? ¿Cómo? No, Willow Springs, sí está aquí. Se producen ahí en una fábrica, son unos chalecos como de 2 pulgadas, tienen un montón de capas, de esos que traen allá en Irak, los producían ahí. Un día me enseñó uno de esos, dice, cada chaleco de estos cuesta más de $1,000. Ustedes imagínense, si ustedes tendrían que pagar $1,000, pues, ¿de dónde? ¿De dónde los paga uno? Dicen por ahí. ¿Sí? Ningún soldado podría hacer esto. Él tiene que recibir las provisiones y el salario de parte del que lo está mandando a pelear. Y fíjense qué curioso, tú y yo somos el ejército de Dios, ¿sabes? Y si somos el ejército de Dios, obviamente que tenemos que recibir la provisión de parte de Dios. Y cuando Dios pone en nuestro corazón como iglesia el ofrendar, allí es como el ejército de Dios se va armando para hacer pláticas, conferencias, para ayudar a otros, 1000 cosas que se pueden hacer. Esa es la costumbre. Aquí nos pone otro ejemplo de un agricultor que se esfuerza en la viña y tiene el privilegio de comer su fruto. Claro que hay alguien, yo no sé, aquí hay gente que ha trabajado en el campo, que ha vivido en el campo y que ha cultivado en el campo. Si alguien va y cultiva elotes así para todos, para venderlos, sería muy tonto que no aprovecharas de los mismos elotes que estás sembrando. Yo creo que del mismo, ¿cómo se llama? De la misma milpa, pues sacas elote para ti, para tu familia. Por supuesto que esto sería algo lógico. Y aquí nos da Pablo este ejemplo de aquel agricultor que se esfuerza por la viña. Claro que tiene el privilegio de comer del fruto. Si alguien está en esta viña, también nosotros somos la viña del Señor. Tendríamos el privilegio de comer del fruto de la viña. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y luego nos da otro ejemplo, el del pastor. Este pastor, ¿qué espera? Pues recibir, si tú fueras pastor de ovejas o ¿cómo se les llama a los? ¿También son pastores los de las vacas? Los que pastorean vacas, sí, se puede decir. Sería inútil que teniendo vacas, pues no de repente sacaras ahí tu lechita, ¿no? Aunque fuera lechita bronca. Imagínate, después te va a dar un córrele que te alcanza, que Dios guarde la hora, pero sería bueno también, o sea, que tú tuvieras de ese producto, de la leche o de la carne que te dan los rebaños. Eso sería la parte lógica. ¿Está muy fuera de la razón eso? De esperar que una iglesia local sostenga a su pastor. No me lo respondan. Y guarden sus carteras, no vamos a pedir dinero. Pero eso es lo que corresponde en el texto del día de hoy. Aquí en el versículo 11 de Primera de Corintios 9 hay un principio básico. Si nosotros sembramos entre ustedes lo espiritual, es gran cosa si segáremos de ustedes lo material. Ahí está la respuesta de todo esto. Este es el principio básico. Si alguien está sembrando en ti la cuestión espiritual, lo lógico es que siembres para él la cuestión también material. Debemos demostrar nuestra apreciación para nuestros líderes, para nuestros pastores, compartir con ellos las cosas materiales. Y ahí vámonos al libro de Gálatas, Gálatas 6, por favor, del 6 al 8. Gálatas es un libro maravilloso. Gálatas 6, del 6 al 8. Se los voy a empezar a leer.
El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. ¿Nos vas a invitar a comer hoy? No, no es cierto. Versículo 7. No os engañéis, ahí en Gálatas. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Qué maravilloso es esto. La vida cristiana se resuelve en este principio, en el dar y al final de todo, seguir dando. Cuando uno va con una falsa expectativa de ir a una iglesia para ver qué me dan, creo que estamos empezando mal. El Señor aquí nos está planteando otras cosas a través de Pablo. Y es interesante notar estos cuadros que tenemos aquí, del soldado, del pastor, ¿sabes qué? Los verdaderos soldados del Señor son los que van a presentar la batalla contra el enemigo, contra Satanás. Allí hay una realidad evidente. Tú no te das cuenta a veces, pero el Señor nos levanta a orar. Una hermana me preguntaba el otro día: oye, hermano, ¿y cómo le hace para pararse tan temprano a darnos el versículo y el devocional? Pues pregúntale al Señor. Pues yo tampoco quiero levantarme, pero me levanta. Y así suceden las cosas a veces. Así suceden. A veces no, a veces me puedo dormir hasta las 7, 8 de la mañana. No, a las 8 no llego. Pero sí 7, 7 y media. Estamos en una guerra espiritual, mis amados. Estamos en una guerra. El día de hoy volteen alrededor y díganme si no estamos en una guerra espiritual. Una guerra espiritual en donde Jesucristo ya venció. Pero quiere demostrarnos a cada uno de nosotros hasta dónde podemos llegar y hasta dónde esa fe que tenemos en el buen pastor puede llegar. Él ya venció, mis amados, esta guerra. Nosotros, los que estamos aquí al frente de las congregaciones, como pastores, como líderes, somos los encargados de salir adelante, porque Cristo va delante de nosotros para interceder por cada uno de ustedes. Tenemos que presentar esa buena batalla. Y aquí está otra imagen que nos presenta como agricultor. ¿Sabes qué? Tenemos que cuidar la viña. Y a veces es difícil cuidar la viña. Porque cuando cada quien quiere imponer sus ideas que no van de acuerdo a la palabra de Dios, tenemos que poner un alto. Y cuando la gente comprende que Semilla Carolina es una iglesia cristocéntrica, centrada en la palabra de Dios, las cosas pueden cambiar. Si no comprendemos eso, no podemos avanzar como ministerio. Somos una iglesia cristocéntrica. Cristo debe ser el centro de nuestra predicación. Eso es lo que tenemos que cuidar nosotros como líderes, como pastores de una iglesia. El siguiente paso es que tú des fruto. No que salgas de aquí, que te desprendas del vestido de congregante dominguero y toda la semana vivas de acuerdo a cómo vive el mundo. Dios te ha embestido con el Espíritu Santo. Tú y yo somos portadores del Espíritu Santo. De ese no te puedes deshacer. Si ha habido una conversión auténtica, si ha habido una relación interesante con el Señor, donde tú le dijiste: Señor, quiero todo contigo, el Espíritu Santo te ha puesto un sello y de ese no te puedes desprender. Nunca. Ahí tenemos una gran responsabilidad nosotros como pastores, de que tú des fruto.
Por eso damos el alimento cada domingo, el alimento que viene de la palabra de Dios. Y este es un mensaje que les doy a los que están del otro lado y a ustedes también. Oren por nosotros los pastores. Oren por nosotros los pastores. ¿Saben que también tenemos luchas? ¿O creen que somos súper espirituales y andamos en una nube? Hay quienes parece que llegan como en una nube. No los toquen porque son los ungidos. Oren por nosotros, para que no perdamos el piso, para que no nos subamos a una nube, por favor. Estamos enfrentando muchas batallas también. Que el Señor nos guíe, que el Señor nos dé la ruta para guiarlos a todos ustedes también, como rebaño del Señor. El pastor no tiene un trabajo fácil, no tenemos un trabajo fácil. De los versículos 8 al 11 nos habla aquí de la ley del Antiguo Testamento. Pablo aquí hace referencia a lo que habla Deuteronomio 25:4. No pondrás bozal al buey cuando trillare. Por ahí tenemos una foto, no sé si la pudiste bajar, José, del buey trillando. Si ustedes ven aquí, ¿qué es trillar? Trillar es el acto de separar el grano de la espiga. Cuando se trataba de pequeñas cantidades, se lo hacía, era golpear las espigas con un palo, el paso de un trillo sobre las espigas, desmenuzándolo. ¿Qué es un bozal? Un bozal es algo que llevan en la boca los bueyes, los perros, etcétera. En la pandemia todos llevamos bozal. Casi, ¿verdad? Y aquí dice la palabra de Dios, no vas a poner bozal, haciendo una referencia a Deuteronomio 25:4, no pongas bozal al buey que trilla. Haciendo una referencia, ¿sabes qué? No amarres al pastor de la boca. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué era cómo se hacía esta acción antes? Bueno, esto era una madera o una piedra y venían los bueyes dando vueltas alrededor del trigo, aplastando el trigo. ¿Para qué? Para que las cascarillas se rompieran y sacaran el grano desnudo, el grano solito. Después en la tarde, cuando venía ya el viento fuerte de la tarde, lo que hacían era con un trinche, ¿es un trinche? ¿Sí? Levantar esta parte que había sido trillada, y lo que era más ligero, que era todo eso que se había roto, toda la cascarita, todas las hojas que no servían, se las llevaba el viento y quedaba el trigo pesado ahí. Eso era lo que hacían, eso era el trillar el trigo. ¿Qué pasaba? ¿Por qué dice aquí que si tú le pones bozal al buey que va ahí jalando, pues es como si llevas 3 días sin comer y te ponen un bistezote enfrente y te amarran la boca y las manos? Imagínate cómo ves ahí el bistec. Lo mismo le sucede a los animales. Si van trillando y van viendo ese alimento que ellos mismos están pisando por ahí, pues tienen derecho también a comer de vez en cuando para agarrar fuerza, para agarrar energía. Ese es el ejemplo que está dando aquí Pablo, el mismo ejemplo que en Deuteronomio 25:4 era una ley. Eso era una ley, esa era la práctica del Antiguo Testamento, que los bueyes caminaran sobre las espigas para separar el trigo del tamo. El tamo era la basurita, la cascarilla. Y luego en 1 de Timoteo 5:18, por favor. Ahí también vuelve a citar Pablo cuando habla esta carta a Timoteo, que le dice, la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, porque digno es el obrero de su salario. La gente que trabajamos en el ministerio, mis hermanos, somos obreros del Señor. Pablo lo que está usando aquí es ilustrar ese principio. Es ese principio. Sí, los mismos bueyes se benefician del trabajo físico que están haciendo. Pero este mensaje fue dado a los bueyes, no. Fue dado a nosotros los hombres, que sí entendemos el mensaje. Los bueyes no van a entender nada.
Esa es la verdad. Todos los siervos de Dios deberían de beneficiarse de ese trabajo espiritual que realizan. El que ara, el que siga trabajando, esperando algún día cosechar de todo esto que se ha sembrado. Y ya para finalizar, nos habla en el versículo 12 y 14. Si ustedes sostienen a otros que les predican, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente para que no se confundan. Si ustedes sostienen a otros que les predican, ¿no deberíamos tener nosotros aún mayor derecho a que nos sostengan? Pero nunca nos hemos valido de este derecho. Preferiríamos soportar cualquier cosa antes que ser un obstáculo a la buena noticia acerca de Cristo. Es decir, antes de ser un obstáculo para el Evangelio. ¿No se dan cuenta de que los que trabajan en el templo obtienen sus alimentos de las ofrendas que se llevan al templo? Y los que sirven en el altar reciben una porción de lo que se ofrece como sacrificio. Del mismo modo, el Señor ordenó que los que predican la buena noticia sean sostenidos por los que reciben el beneficio del mensaje. En la antigüedad, ¿qué pasaba? La ley permitía a los sacerdotes participar generosamente en estos sacrificios que se hacían en el altar. El sacerdote tomaba la piel de las ofrendas quemadas, toda la carne menos la grosura, la grasa, de la ofrenda por el pecado y las ofrendas por todo lo que, las transgresiones que había hecho el pueblo. Y bueno, la mayoría de las ofrendas, lo que era la harina, lo que no se quemaba, que era el pecho, la espaldilla, ese tipo de cosas. Y las otras ofrendas que solían ofrendar, la fruta, los diezmos y ofrendas especiales. Ellos se servían con fidelidad. La gente que daba ahí generosamente. Esto era una parte de la paga de los sacerdotes del templo. Recibían una porción de las ofrendas para su alimentación, para su manutención. Pero aquí Pablo nos habla de algo importantísimo. Yo no puedo ser un estorbo para el Evangelio. Así que yo, el día de hoy, estoy, aún teniendo el derecho, rechazando este derecho para predicar el Evangelio puro. El Evangelio que transforma, el Evangelio que salva. Mis amados, el día de hoy eso es lo que tenemos que aprender. La buena noticia es que Cristo fue a una cruz a morir por nosotros, a entregar su vida y derramar toda su sangre para que fuéramos libres el día de hoy. Esa es la semilla que Pablo quiso plantar. Y esa es la misma semilla que queremos que se lleven en sus corazones. El Evangelio es gratis. Este mensaje que damos, el Evangelio que recibimos de parte de Dios es por gracia. Pero también como iglesia no se nos debe de olvidar que queremos ser partícipes también de las obras que hace la iglesia misma. Que en la iglesia también tiene un trabajo que seguir adelante y continuar. Y ahí es donde nosotros tenemos que pedirle al Señor: Señor, toca mi corazón, Señor, toca mi vida, porque yo quiero ser partícipe de esta bendición. No le quiero poner bozal al buey que trilla. Si alguien ha plantado una semilla espiritual en nuestras vidas, creo que lo mínimo que podríamos hacer con esa gente es ser generosos para con ellos. Ser generosos para con ellos, de alguna u otra manera. ¿Estamos? Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar.
Señor, queremos agradecerte en esta tarde. Porque hay mucha gente en nuestra vida que ha sembrado en lo espiritual, Señor. Permítenos tener ese corazón de agradecido, Señor. No hacerlo porque es una necesidad de que pues ahí lo hago de mala gana, sino que la próxima vez que demos una ofrenda, Señor, sea con un corazón alegre, con un corazón agradecido, con un corazón partícipe de la obra que tú estás haciendo, Señor. Y los que el día de hoy no usamos este derecho, pues queremos seguirte sirviendo, Señor, a ti. Y que la gente el día de hoy no vea obstaculizada su fe. Que no haya ningún obstáculo, Señor, para que tu evangelio siga siendo predicado el día de hoy. Permítenos, Señor, que la sana doctrina y el corazón lleno de agradecimiento, Señor, sea el que mueva nuestras intenciones. Que tu palabra, Señor, abunde en nosotros, pero sobre todo tu amor, Señor. Porque el conocimiento nos puede envanecer, Señor, pero sabemos que el amor rompe toda barrera, Señor. El amor hace cosas extraordinarias en la vida de todos nosotros. Que cada acción que hagamos, Señor, en esta semana sea llena de tu amor, Señor. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Y todos decimos amén. Que Dios los bendiga, chicos. ¿Te parece si nos despedimos cantando? Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Cantemos, semilla, vamos a decirle: tu fidelidad, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, bendito Dios. Grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad, estar contigo, no hay otro lugar, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Señor, gracias. Señor, acompáñanos a nuestros hogares, Señor. Lo que queremos siempre es estar contigo. Que esa palabra que recibimos en esta tarde la llevemos en nuestro corazón, Señor. Y digno eres, Señor, grande eres. Y llévanos con bien a nuestros hogares, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios te bendiga. Que tengas una feliz tarde. Que Dios te bendiga. Bendiciones. Nos vemos el próximo domingo. Recuerda, el miércoles a las 7 de la noche.